Hola, ¿cómo están? En este video les voy a contar un poco sobre mi experiencia de la técnica Alexander para la enfermedad de Parkinson. En principio, mi experiencia empieza como hija de una persona afectada por la enfermedad, diagnosticada en el año 2014. Desde ese momento me dediqué a explorar e investigar las posibilidades de aporte de la técnica Alexander a mejorar la vida cotidiana de las personas con Parkinson. Y luego entonces me acerqué a la Asociación de Parkinson de Argentina, CEPAR, en la que tuve la oportunidad de dar clases grupales y también clases individuales a algunas de las personas de la asociación que tienen la enfermedad de Parkinson, y que pudimos explorar la utilidad de la técnica en sus vidas cotidianas. La técnica Alexander, para quienes no la conocen, es una técnica de reeducación psicofísica que tiene efectos tanto en cuestiones posturales como en cuestiones de coordinación, en la agilización de la atención, de la memoria. Lo que propone es desarrollar un modo consciente de estar en la actividad, ¿no? Que esas actividades que normalmente hacemos de forma automática, que una vez aprendida realmente dejamos de pensar en cómo las hacemos, pero que a lo largo de la vida por ahí son interferidas y entonces las continuamos haciendo con más tensión de la necesaria. Entonces la técnica Alexander lo que nos propone es un método para poder ser un poco más conscientes, desarrollar una apreciación sensorial durante la actividad más refinada y precisa para poder dialogar con el movimiento, con la situación durante la actividad, ¿sí? Todas las personas a lo largo de nuestras vidas experimentamos problemas posturales, problemas de tensión, contracturas, algunas personas más, otras menos, algunas terminan lesionadas con problemas graves de columna, problemas graves de articulación, incluso problemas de atención o respiratorios. Y en muchos casos el origen de estas problemáticas surge de la excesiva atención que aplicamos a las actividades cotidianas, que al ser repetidas van generando lesión o van generando mayores compensaciones y mayores complicaciones en la alineación de la estructura durante nuestras actividades cotidianas. Esto nos pasa a todos, ¿no? A todos, a todas. Nos pasa porque vivimos en un entorno que nos demanda mucha actividad, respuestas rápidas, respuestas eficientes. Nuestro sistema nervioso está sobreestimulado con este deseo de hacer bien las cosas y de cumplir nuestros objetivos. Es la forma en que está estructurada nuestra sociedad, y por eso se ve en todas las personas. Es raro encontrar una persona que no tenga alguna dificultad de organización postural o alguna dificultad de tensión o alguna contractura. Imaginémonos que si para toda nuestra sociedad esto es una pandemia, porque además no es solo en nuestro país, es realmente en todo el mundo. Alexander ya lo veía a principios del siglo pasado en Inglaterra, en Australia y en Estados Unidos, donde él trabajó y formó profesores. Ya se veía el efecto de nuestras actividades cotidianas en esta sociedad y en este sistema productivo como un efecto importante en nuestra organización, que según él y según todos los que ofrecemos esta técnica, requiere de un proceso consciente para poder autodirigirnos en estos deseos y en estas intenciones de producir y generar a una velocidad quizás mayor de la que nuestro sistema realmente puede, conservando su propia salud, ¿sí? Ahora, con el Parkinson la situación se agrava porque además de las personas en general no tener estas herramientas de autogestión frente a las situaciones de estrés, como nos pasa a la mayoría de las personas con Parkinson a la vez están perdiendo neuronas motoras, ¿no? En la enfermedad de Parkinson también, para quienes no están familiarizados, es una enfermedad que afecta a las neuronas de la motricidad
lo que hace es que directamente se van muriendo estas neuronas y entonces la persona va perdiendo habilidades motrices. Pero esta no es el único síntoma o el único efecto de la enfermedad, ya que las personas con Parkinson también sufren de problemas respiratorios que están asociados con la motricidad y de problemas cognitivos. Cuando uno habla con los neurólogos, ellos dividen los síntomas en motrices y no motrices. Mi apreciación personal hasta el momento es que no están separados, porque cuando tenemos la capacidad de estar en movimiento, digamos que nuestros procesos cognitivos están asociados a nuestro vínculo con el espacio y a nuestro uso de nuestro cuerpo, la relación adelante-atrás, arriba-abajo, a un lado y al otro. Nuestra comprensión lógica del mundo y de las ideas está basado en nuestra comprensión corporal del espacio y en nuestro uso motor, ¿no? Entonces, no van separados, por lo tanto, poder trabajar sobre las cuestiones motrices y mejorar nuestra conciencia de autogestión de nuestra motricidad va a mejorar y va a dar soporte también a procesos cognitivos. Esto para cualquier persona y para las personas con Parkinson es particularmente importante. Simplemente las actividades que para cualquier persona son automáticas, para las personas con Parkinson no lo son. O sea, ponerse de pie, caminar o agarrar algo sin que se les caiga requiere de mucha atención y mucha conciencia para poder conseguirlo. Depende del momento del día, depende del efecto de la medicación. Con la levodopa es que tiene un momento en que está haciendo efecto y un momento en que deja de hacer efecto hasta que uno la vuelve a tomar, a consumir. Hay momentos del día en que la persona tiene más capacidades porque la medicación está haciendo efecto y momentos del día en que no. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta persona pueda, en esos momentos de dificultad, trabajar con su propia ansiedad y su propia angustia de lo que está sucediendo? Porque inevitablemente genera angustia, genera miedo, genera enojo. La técnica Alexander también propone un trabajo de inhibición o de esperar o de darnos tiempo que nos permite gestionar mejor nuestras emociones también en relación con los estímulos del entorno. Entonces, por un lado está la práctica de la dirección del propio cuerpo de formas más eficientes para cualquier persona, y para las personas con Parkinson esta práctica implica que van a tener una herramienta a medida que la situación se vaya dificultando por el deterioro que se va generando. Van a tener más herramientas para poder autodirigirse en el momento de hacer esos movimientos que normalmente los hacemos automáticamente. En las personas que no tienen Parkinson, básicamente seguimos haciendo las cosas automáticamente, pero no nos damos cuenta si las estamos haciendo de forma saludable o no, porque el cuerpo se va adaptando. Lo que no quiere decir es que esa adaptación sea saludable, ¿sí? En cambio, en las personas con Parkinson no hay esta chance de adaptarse. Es o me autodirijo o no lo hago el movimiento. Entonces ahí es donde la técnica Alexander es muy importante, porque es un entrenamiento de nuestra atención en relación con movimientos básicos. Y yo realmente tengo la experiencia de ver a una persona muy cercana con un deterioro cognitivo muy alto que en momentos de dificultad puede autodirigirse y puede tomar cada vez más fácilmente órdenes, por ejemplo, de cuando se pone de pie y no estira las piernas por reflejo de darse la orden a sí mismo de estirar las piernas, ¿no? Cuando la persona se pone de pie y no puede estirar las piernas, camina con las piernas flexionadas, y esto es un gran riesgo de caída y además dificulta mucho el caminar. En cambio, cuando se puede dar la orden de estirar las piernas, porque las piernas no lo hacen por sí solas, puede caminar mucho mejor, ¿sí? Pero bueno, esto es un ejercicio, ¿no? de integración de la mente con el cuerpo durante la actividad, que es algo en lo que nuestra sociedad no está acostumbrada, y eso genera grandes problemas posturales y tensiones y problemas de columna y de articulaciones a todo el mundo, ¿sí?
Y otra vez repito, las personas con Parkinson el problema es que no pueden adaptarse a no autodirigirse, simplemente no hacen la acción porque no sucede de forma automática. Otra cuestión importante con relación al Parkinson es que si bien las neuronas motrices se van deteriorando, también la mayoría de los neurólogos, los escuché hablar, coinciden en que existe la plasticidad neuronal. Sin embargo, la mayoría de los neurólogos no insisten a sus pacientes en mantener actividades físicas cotidianas desde el momento en que se los diagnostica. No se hace hincapié, lamentablemente, en esta herramienta que tienen a favor, que es que el sistema nervioso, las neuronas que no son naturalmente o inicialmente motoras, pueden comenzar a cumplir funciones motoras si el sistema se encuentra desafiado para ese fin. O sea, si una persona está en actividad todos los días y durante ese periodo o esa vida de actividad cotidiana va perdiendo neuronas motrices, pero continúa con su actividad cotidiana, las neuronas que no son motrices van a comenzar a intentar cumplir esa función, porque el sistema nervioso es una unidad, toda nuestra persona es una unidad, o sea, por la misma razón que el proceso cognitivo se encuentra y se basa mucho en nuestra experiencia de nuestro cuerpo en el espacio, el sistema nervioso, si bien hay neuronas que se dedican más a la percepción sensorial, otras que se dedican más a procesos intelectuales, otras que se dedican más a procesos digestivos, igualmente todas esas neuronas son parte de un mismo sistema, y cuando el sistema está diciendo acá hay una actividad que requiere atención y una parte de esas neuronas no están pudiendo o ya no están presentes, el sistema va a llamar a todo lo que tiene a mano para cumplir esa tarea. Esto es lo que escuché a varios neurólogos decir, o sea, fui realmente a varias charlas sobre Parkinson puntualmente, donde se hablaba de la plasticidad neuronal. Y yo hice la pregunta puntual de si entonces la actividad física cotidiana puede ser una herramienta a favor para una persona con Parkinson, y la respuesta fue siempre que sí. Lo que nos preguntamos es por qué los médicos neurólogos, cuando hacen una prescripción, solo hacen prescripción de la medicina, ¿no? Solo hacen prescripción de drogas, no hacen prescripción de actividad física. Eso a mí me genera mucha duda y bastante enojo también por el momento. Estoy trabajando en eso. Pero bueno, digamos que la actividad física en general es importante que se mantenga, y el proceso de aprender a autogestionarnos que nos propone la técnica Alexander es una herramienta súper útil y súper importante también en este proceso de aprender a convivir con una enfermedad que una vez que aparece nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas, para la cual las cirugías son algunas útiles, pero para casos muy puntuales, bastante limitado por el momento, por lo que vengo aprendiendo. La medicación que hay tiene una duración limitada en la mayoría de los casos y además tiene efectos secundarios. En un estudio científico que se hizo en el año 2012 en la Universidad de Bristol, en colaboración con el Hospital St. Michael en Inglaterra, se comprobó que el efecto de la técnica Alexander en personas con Parkinson, en comparación con aquellas personas que tomaban con la misma frecuencia sesiones de masajes, encontraban que las personas que habían tomado clases de técnica Alexander habían podido realentar el aumento de las dosis de levodopa. Se hizo este trabajo comparativo con el masaje por el hecho de que ambas disciplinas trabajan con el contacto de las manos sobre el cuerpo del paciente o del alumno. Sin embargo, la técnica Alexander usa las manos como herramienta de comunicación del profesor con el alumno, pero el proceso principal de la técnica Alexander tiene que ver con cómo el alumno o la alumna consigue autodirigirse durante la actividad. Entonces, no está en un estado pasivo en el que recibe masajes o recibe una terapia, sino que es un proceso de reeducación de la persona en que ésta participa activamente durante toda la
clase, ¿sí? Toda la sesión. Nosotros llamamos clase a la sesión de técnica Alexander porque la técnica Alexander no es una terapia, es un proceso de aprendizaje de cómo podemos estar más presentes y más conscientes en nuestras actividades y generar un equilibrio entre nuestra atención y nuestro movimiento. ¿Sí? Esto no quiere decir que al principio se siente como que uno tiene que pensar mucho cada cosa que hace. Pero es una sensación simplemente porque no estamos acostumbrados a involucrar nuestra atención durante el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo en la computadora, lo que la técnica Alexander me permite a través del entrenamiento es aprender a estar atenta a lo que estoy escribiendo, mientras a la vez puedo registrar cómo estoy respirando, dónde estoy apoyada en mis isquiones para estar sentada, si tengo dolor de espalda o no, o sea, en qué momento me empiezo a poner tensa para poder, bueno, tomarme un descanso y volver, ¿sí? Entonces no es que la atención al movimiento no me permite atender a otras cosas mientras estoy en movimiento, sino que cambiamos nuestra forma de prestar atención, ¿sí? Ya no es una concentración que nos aísla del resto, incluso de nosotros mismos, sino que es un estado de atención general que a la vez nos permite enfocarnos en una actividad puntual, pero que no está desconectada o retraída del resto de nuestro espacio, nuestro entorno. Entonces esto nos permite autodirigirnos mientras a la vez estamos ocupados en una actividad, en un objetivo, ¿sí? Entonces tenemos un objetivo, tenemos una dirección, pero no perdemos conciencia de a dónde estamos, de cómo estamos y de cómo estamos llevando a cabo esa actividad que nos interesa. Me estoy mirando a mí, me estoy mirando a la cámara. Es muy difícil mirar el puntito negro de la cámara porque me desconcentro. Y me resulta demasiado concentrado, justamente. Y no puedo pensar en lo que les quiero contar. Entonces la importancia, estoy haciendo el ejercicio, la importancia de que la técnica Alexander permite, primero, mejorar la sensación de la persona sobre su propia capacidad de autogestión, mejorar la capacidad de autogestión y a la vez ofrecerle herramientas para lidiar con las limitaciones que la enfermedad le presenta, hace que el proceso de aumento de las dosis sea más lento, y esto permite que la duración de la efectividad de la medicación tenga más duración, ¿no? Que sea más larga, que no deje de funcionar, o sea, no perder este recurso farmacológico en menos tiempo. Una vez que se termina el efecto farmacológico en la persona, nos quedamos sin herramientas. Entonces hay que tratar de retrasar eso. Por eso también hay otras drogas complementarias o que ayudan antes de empezar con la levodopa. En general los neurólogos ofrecen otras drogas, que yo ahora no recuerdo los nombres, pero debe ser muy fácil de encontrar en internet, para empezar con la levodopa lo más tarde posible en el proceso de evolución de la enfermedad. Entonces, para resumir, la técnica Alexander es una herramienta que nos permite lidiar con la diversidad de desafíos que la vida nos propone. Es la herramienta que está antes de cualquier otra cosa que queramos aprender, porque nos enseña a estar atentos y atentas a cómo estamos mientras estamos haciendo algo. Y el cómo estamos es importante porque en personas que no tienen una enfermedad puntual, saber cómo estamos nos permite cuidarnos durante diferentes actividades y que entonces podamos realizar esa actividad por un periodo de tiempo más prolongado o quizás para siempre, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la danza, la técnica Alexander realmente alargó la vida de posibilidad de un bailarín. Esto está comprobado. De hecho, muchas escuelas de danza incluyen la técnica Alexander como parte del entrenamiento, y esto pasa también en distintos deportes. Y en las
dificultades y desafíos que nos presentan distintas enfermedades nos enseña a gestionarnos mejor frente a la dificultad. Entonces, es cuestión de querer y de tener curiosidad por ese proceso. Realmente me parece que, ya sea con la técnica Alexander o con otras técnicas que quizás también puedan ser útiles, hay mucho por explorar en el ámbito de la enfermedad de Parkinson. En este momento las investigaciones científicas, por lo menos en esta parte del mundo, se limitan a lo que tiene que ver con la cirugía y no nos están ofreciendo todo lo que viene antes, que me parece que es un montón, y creo que pasa no solo con el Parkinson, sino con absolutamente todas las enfermedades. La medicina es algo que necesitamos, es una herramienta importantísima, nos ha salvado las vidas muchas veces, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio. Las personas tenemos muchas herramientas para autogestionarnos. También en este momento de pandemia, por ejemplo, se ha puesto mucho más hincapié en el aislamiento, en el uso del barbijo, en el uso del alcohol, pero no se nos ha recordado como comunidad, como sociedad, que podemos tomar limón por las mañanas, o que podemos tomar jugo de fruta por las mañanas y tomar mucho líquido y hacer actividad física al aire libre, y dormir mejor, y tomar menos alcohol y usar menos azúcar, intentar no fumar. O sea, digamos, tenemos un montón de herramientas con las cuales cuidar nuestro sistema inmunológico antes de ponernos el barbijo, y ponernos el barbijo también y usar el alcohol también es importante, pero sin todo lo anterior estamos mucho más vulnerables, y por más barbijo y alcohol que usemos, lo más probable es que nos lleguemos a contagiar. Y además, cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, eso tiene un efecto en nuestro estado emocional, directamente, más allá de el efecto real, y el efecto emocional es real, y nos afecta nuestro estado anímico, y el estado anímico afecta nuestra inmunidad. Así que es todo parte de lo mismo: aprender a cuidarnos, aprender a autogestionarnos, más allá de lo que los médicos nos digan, ver qué herramientas realmente tenemos a disposición, ¿no? Y esto tiene que ver con un proceso de toma de responsabilidad por nosotros mismos. Y eso es un tema de educación, es un tema cultural, es un tema histórico, y toma el tiempo que toma a cada persona encontrar ese vínculo con sí mismo, en el que, además del enojo y de la angustia que genera saber que uno tiene una enfermedad, saber que más allá de que el médico nos lo diga o no nos lo diga, hay muchas herramientas a mano, y tenemos internet para investigar y obviamente después corroborar con médicos, que no vamos a ir a hacer cosas que nos hagan mal, ¿no? Pero ustedes le preguntan a cualquier neurólogo y de hecho lo que te dicen es: y mal no le va a hacer. Esa fue la respuesta del neurólogo a mi pregunta, cuando le dije: doctor, ¿no le haría bien a mi papá estar en actividad cotidiana para dar pelea a esta enfermedad? Y el médico dijo: mal no le va a hacer. Así que con esta frase termino este video, para hacernos una imagen del lugar que tiene en el sistema de salud la autogestión de las personas, y de que realmente depende de nosotros poner esas herramientas en uso, y no esperar que el médico se haga responsable de nuestra calidad de vida, porque evidentemente son muy pocos los que lo van a hacer. No podemos quedarnos esperando a los médicos de hacerse responsables de nuestra calidad de vida, más allá de la enfermedad que tengamos. Y bueno, lo digo realmente desde el corazón. Yo les dije que en algún momento me iba a poner emotiva, porque yo lo estoy viendo directamente, muy cercanamente, y bueno, también por esa razón estoy haciendo este video, porque me resulta importante compartir mi experiencia, que es pequeña, que es sencilla, que está empezando, y que espero que evolucione y que sirva, que sea una herramienta más para mejorar nuestra salud general como sociedad, que obviamente va a tener efectos en nuestra vida cotidiana. Bueno, que estén bien, y escriban con sus consultas, ya sea abajo de este video o por mensaje,
Mi página web también está acá abajo y pueden escribirme con sus consultas cuando quieran.